yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Egipto alcanzó su apogeo político, económico y militar bajo los poderosos faraones de la dinastía 18ª en el siglo XV a.C., es decir, 1400 años antes del nacimiento de Cristo. Fueron expulsados los Hicsos de origen semita por esta dinastía y estos Hicsos eran los reyes que protegieron a José. Y cuando subió esta nueva dinastía, estos son los reyes que la Biblia dice que no conocían a Jesús. Un fuerte nacionalismo se extendió por todo Egipto, permitiendo la creación de un imperio que se extendió a Nubia en África y a la región de Palestina en el Asia Menor. Esta dinastía, muy apreciada por los egipcios, duró unos 250 años. Económicamente explotaban las ricas minas de oro de Nubia, y de allí también venía ganado vacuno, cueros, marfil y piedras semipreciosas. Palestina y Siria, que llegaron a ser parte del imperio egipcio en tiempos de Tutmosis III, uno de los faraones de esta dinastía, producía una corriente continua de tributos en madera de cedro, aceite de oliva, vino y ganado. El cobre y las turquesas se explotaban en las minas de la península del Sinaí y además mantenían activo comercio con Chipre, Creta y algunas islas griegas. Egipto tenía un ejército regular constituido mayormente por mercenarios extranjeros y la construcción de edificios monumentales, como por ejemplo el grandioso templo de Deir Bari en Tebas occidental y muchos obeliscos, requirió la mano de obra esclava, entre los que estaban los hebreos que vivían en Gosén, en el delta oriental del río Nilo. La vida cultural había alcanzado un alto nivel. Los hermosos objetos de arte de la tumba del rey Tutankamón pertenecen a este período. Textos astronómicos, matemáticos y médicos muestran cómo florecieron las ciencias. ¿Para qué hemos hecho todo este resumen? Para comprender que parecía entonces, con razón, que Egipto podía aspirar con justicia a ser la nación más poderosa y civilizada de su tiempo. Y fue en este tiempo que Jehová, el Dios de Israel, libera a su pueblo en Egipto. El éxodo fue una verdadera proeza. ¿Cómo podrían salir 2 millones de esclavos de la nación más poderosa y más fuerte desde el punto de vista militar en ese tiempo? Únicamente por la mano alzada del gran Jehová. Dios, a través de las devastadoras plagas, echó por tierra a los dioses de Egipto y sumió al país en la pobreza y en la desesperación extremas, al punto que el pueblo, después de la muerte de los primogénitos, exigió a Faraón la salida de los hebreos. En la ciudad de Avaris, que era la antigua capital de los Hicsos, en el delta del Nilo, donde vivían los hebreos, se encontró un papiro en el año 1820 llamado papiro de Ipuwer, que es el nombre del sacerdote que lo escribió, un sacerdote egipcio. Este papiro era destinado al faraón y cuestionaba lo que estaba sucediendo en la tierra de Egipto. Dice textualmente así:
El Nilo se transformó en sangre. Las casas y las plantaciones están en llamas. La casa real perdió a todos sus esclavos. Los muertos están siendo sepultados por el río. Los hebreos se están volviendo los dueños de todo. Los hijos de los nobles están muriendo inesperadamente. Nuestro oro está en el cuello de los esclavos. Ciertamente era el gran Jehová, la segunda persona de la deidad, la cual habló en el monte Sinaí al proclamar los 10 mandamientos diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como introducción a esta lección, vamos a considerar que la Biblia, a diferencia de los libros sagrados de otras religiones, hunde sus raíces en la historia. Por eso la lección se llama La Biblia y la historia. La humanidad no existe fuera de la historia. La historia es la urdimbre de la vida. Es donde Dios eligió colocarnos y revelarse a sí mismo. Por ello, para interpretar correctamente la Biblia, es necesario conocer el contexto histórico. Han predominado 3 concepciones básicas de la historia. Primera, algunos han entendido que la historia es un caos incomprensible, una serie de traiciones, guerras y atrocidades en que el egoísmo y la ambición han dejado su huella de dolor y sangre. Segunda, otros pensadores han considerado que la historia se mueve en círculos, repitiéndose con pocas variaciones, dado que la naturaleza humana y la dinámica social no cambian a pesar de los avances científicos y tecnológicos. Esto es típico de las religiones orientales. Y tercero, la concepción bíblica de la historia, conservada por los hebreos y por los cristianos que creen en las escrituras, que ven la historia en forma lineal, con un comienzo y con un movimiento hacia una meta definida, a un acontecimiento que ha de cambiar los destinos de los pueblos. Desde esta mirada, la historia es un proceso iniciado y gobernado por Dios, con propósitos claros y un destino certero, pero no con connotaciones deterministas. O sea, no es algo que esté impuesto a la humanidad, sino que en ese proceso el hombre, que es el sujeto y el agente de la historia, hace uso de su libre albedrío, pero también se tiene que hacer cargo de las consecuencias de sus decisiones. Cuando el hombre desoye o se aparta de los preceptos divinos, se equivoca y escribe páginas trágicas de la historia. Una de las muchas definiciones de la historia dice así: es la ciencia social que intenta recrear el pasado por medio de la investigación y la exposición cronológica y metódica de las acciones del hombre, desde sus orígenes hasta el presente, intentando explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de los hechos significativos, con la finalidad de entender y vislumbrar el futuro. Esta definición es de Juan Carlos Priora, licenciado en Historia. Y Elena G. de White agrega: los hombres necesitan aprender del nacimiento y de la caída de las naciones, tal como lo presenta la Santa Escritura, de cuán poco valor es la gloria externa y mundanal. Esto está en La Educación, página 183. Otro punto a tratar
en esta introducción a la lección es la arqueología bíblica. La arqueología es una rama de la ciencia que intenta recuperar el ambiente histórico y la cultura de los pueblos antiguos, a través de excavaciones y por medio de documentos dejados por ellos. Es como abrir un antiguo baúl y encontrar fotografías y objetos de alguien a quien amas, pero hace mucho tiempo que no ves. La arqueología bíblica, por otro lado, es la arqueología de Medio Oriente, que ha contribuido al estudio de la Biblia y a la confirmación de muchas historias encontradas en ella. Las principales contribuciones de la arqueología bíblica son, primero, la identificación de lugares bíblicos y el establecimiento de fechas de los eventos bíblicos. Segundo, mejorar el conocimiento de las costumbres antiguas y de los idiomas que aún no son oscuros. Tercero, arrojar luz sobre el significado de numerosas palabras bíblicas. Cuarto, aumentar el conocimiento de ciertos puntos doctrinarios del Nuevo Testamento. Y quinto, silenciar progresivamente a ciertos críticos que no aceptan la inspiración de la palabra de Dios. Hasta mediados de la década de 1970 había un razonable consenso entre los especialistas en Medio Oriente de que la Biblia era una fuente histórica confiable, especialmente en cuanto a los orígenes del pueblo hebreo. Pero hacia 1988 aparecieron opiniones de ciertos arqueólogos que tienden a desautorizar el relato bíblico, y estos arqueólogos, irónicamente, provenían de las escuelas alemanas, del país que albergó a Lutero y su sola escritura. Desde entonces hasta hoy, el grupo de cuestionadores de la historicidad bíblica ha aumentado y organizado encuentros académicos, siempre apuntando a una propuesta revisionista que corrige o desmiente la narrativa de las Escrituras. Así, en los Estados Unidos existe el Seminario Jesús, que se reúne periódicamente para cuestionar la autenticidad de los evangelios, y en Europa está el Seminario Europeo para la Metodología Histórica, cuyo propósito es reescribir la historia de Israel descartando la Biblia como fuente confiable. Esta controversia generó dos posturas conocidas en el medio académico como maximalistas y minimalistas. Los maximalistas son los que se sienten satisfechos con las evidencias ya desenterradas y no cuestionan la Biblia basándose solamente en lo que todavía no se ha encontrado. Y los minimalistas son los que suponen que todo lo que no está minuciosamente corroborado por evidencias contemporáneas debe ser corregido o abandonado. Vamos a mencionar un ejemplo para comprender mejor esto. La Biblia habla de un profeta llamado Isaías. Si no hallamos nada de aquella época fuera del texto bíblico que mencione explícitamente el nombre de Isaías, su historicidad y autenticidad debe ser automáticamente cuestionada y creer que se trata de un mito. Este es el razonamiento de los minimalistas. Pero imaginemos que este mismo razonamiento fuera aplicado a los libros de la historia general. El 90% de lo que conocemos tendría que ser revisado o cuestionado.
Al fin de cuentas, nadie hasta hoy ha encontrado un testimonio arqueológico que confirme la historicidad de Sócrates, fuera de los escritos griegos de sus discípulos Platón, Aristófanes y Jenofonte. Nada hay que pruebe la existencia de Sócrates y su martirio. ¿Sería, por lo tanto, un mito la historia de Sócrates? Lo extraño es que todo ese intelectualismo arrogante y la sobrevaloración del racionalismo de los pensadores europeos no pudo librar a su continente de la Primera y la Segunda Guerra mundiales. El superhombre de Nietzsche idealizó un sistema sin Dios en el que él mismo controlaría su propio destino. Pero, como un niño mimado que huye de su casa, bastó la primera sensación de hambre para que la humanidad descubriera que no tiene autonomía sobre las riendas de la historia. Necesitamos a Dios. Eso es un hecho. Por increíble que parezca, la para de los arqueólogos tiene el mal hábito de estar siempre del lado de la Santa Biblia y nunca de la crítica. Cuanto más se excava, más se la confirma. Bien, vamos a pasar entonces al primer punto tratado por la lección, que es el caso de David, Salomón y la monarquía unificada. De acuerdo con la Biblia, la historia del pueblo hebreo se divide en varios periodos. El primero es el patriarcal, que va desde Adán hasta los jueces, con momentos importantes como el nacimiento de Abraham, quien vivió desde 1950 a 1775 a.C., el padre del pueblo hebreo, que fue llamado de Ur de Caldea cuando tenía 75 años, en el año 1875 a.C., según Génesis 12, 1 al 4, cuando comienza el período de los 430 años mencionado en Éxodo 12, 40 y 41 y en Gálatas 3, 17. El nacimiento de Ismael en 1864 a.C. y la enemistad entre Sara y Agar, el nacimiento de Isaac, que vive desde 1850 a 1670 a.C., y su destete, que es una fecha importante, en el año 1845 a.C., cuando comienza el período de los 400 años de Hechos 7:6. Luego la vida de Jacob, desde 1790 a 1643 a.C., y sus hijos, particularmente la vida de José, 1699 a 1589 o antes de Cristo. Llama la atención que nosotros estemos dando aquí estas fechas tan exactas a cada evento histórico, pero justamente la Biblia y la historia significan la existencia de fechas, de cronología. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Esto muestra la seriedad con que se está estudiando la Biblia desde el punto de vista histórico. Otro tema central es el de la vida y obra de Moisés, desde el 1525 al 1405 a.C. El éxodo, ocurrido aproximadamente en el año 1445 a 1447 como mucho antes de Cristo, el periodo de los jueces posteriormente, desde el 1350 hasta el 1050 a.C., y finalmente el reino unificado de Israel desde el 1050 al 931 a.C. Nos daremos cuenta que las fechas van descendiendo porque, como estamos hablando en el sistema antes de Cristo, nos estamos acercando al gran evento del nacimiento de Cristo. En este periodo, que es el periodo del reino unificado de Israel, hubo 3 reyes. Saúl, que reinó del 1050 al 1011 a.C., David del 1011
al 971 a.C. y Salomón del 1071 al 931 a.C. Durante el período del Reino Unificado había grandes imperios en el cercano Oriente. En realidad, ninguna nación puede desprenderse del mundo que la rodea. Y así sucedió con el antiguo Israel. Al norte estaban los hititas, los asirios, los babilonios, los medos y los persas. Y al sur estaba Egipto, luchando todos por el predominio. En el medio de esas luchas, Palestina era un corredor obligado, con el pueblo elegido de Dios para cumplir una misión específica, que era fundamentalmente dar a conocer a Dios al mundo. Los filisteos, un pueblo que no estaba emparentado con los semitas eran todos los pueblos que vinieron prácticamente desde la zona de Babilonia hacia el occidente, y los hebreos formaban parte de ese pueblo, los descendientes de Sem, sino con los llamados pueblos del mar, de las costas de Grecia continental, las islas del mar Egeo, Creta y Chipre. Estos pueblos se lanzaron en grandes oleadas migratorias por vía marítima, primero sobre la isla de Creta, destruyendo la llamada cultura minoica, la costa de Asia Menor, Egipto, donde fueron repelidos por Ramsés II, y se establecieron los filisteos en toda la costa marítima de Canaán, donde fundaron 5 ciudades-estados, entre ellas Gaza, Ascalón, Asdón, Ecrón, y por 4 largas décadas oprimieron a Israel, a los cuales negaron el acceso al hierro, que era una importante materia prima para la confección de armas y herramientas agrícolas. Esto trajo a Israel un gran atraso cultural, con subsistencia con instrumentos y técnicas anticuadas propias de la Edad de Bronce. Entonces Dios suscitó a Sansón como uno de los jueces destinados a vencer a los filisteos, pero debido a su falta de determinación y a su infidelidad a Dios, nunca lo logró. Los filisteos conquistaron y controlaron ciertas áreas pertenecientes a las tribus de Dan y Judá. Fue ese constante clima de amenaza lo que llevó a formar la monarquía de Israel, ya que las tribus juzgaban que la figura de un rey traería mayor seguridad que la de un juez. Saúl, el primer rey, sin embargo, terminó siendo derrotado y muerto por las milicias filisteas. David y su hijo Salomón los derrotaron en pocas y cruciales batallas. Bien, David constituye una de las figuras más importantes de la historia de Israel, pero hasta muy poco tiempo atrás, la falta absoluta de hallazgos arqueológicos que confirmaran la existencia de David llevó a muchos a dudar de su historicidad. Los minimalistas afirmaban que su historia era un mito inventado por los sacerdotes para controlar la política local. Pero en 1993 se encontró una estela conmemorativa. Una estela es una piedra en forma más o menos de lápida que tiene inscripciones, ¿no? Y esta se la encontró en un sitio arqueológico llamado Tel Dan, en Jerusalén, escrita por los enemigos de Israel. O sea, no fue escrita por los israelitas, sino por los sirios, los enemigos de Israel. La piedra tenía los restos de una inscripción aramea producida posiblemente por orden de Hazael, rey de Siria, que gobernó entre el 842 y el 800 a.C. Su gobierno, según Segunda de Reyes 8, 7 al 15, fue marcado por una feroz animosidad contra los reinos de Judá e Israel. La estela tiene una inscripción conmemorativa de las victorias de Hazael sobre Israel. Y en esta inscripción se menciona, entre otras cosas,
la victoria sobre la casa de David, lo cual se refiere al reino de Judá de la dinastía fundada por el rey David. La expresión en arameo es Beit David, que se traduce como casa de David. Esta es, por cierto, una expresión técnica para referirse a la dinastía real de Judá. El nombre David, por lo tanto, era reconocido y aceptado en el siglo IX a.C. como un personaje real, el originador de los reyes de Israel. Hasta las tribus del norte reverenciaban su memoria. El folleto también menciona el descubrimiento de una ciudad antigua llamada Saharaim. Esto está mencionado en 1 Samuel 17:52. Es una ciudad que la Biblia describe que estaba en el camino de la precipitada huida de los filisteos a su ciudad de Ecrón después que David matara a Goliat en el valle de Ela, perseguidos por los judíos que mataron a 30.000 filisteos e hirieron al doble. Su huida pasó por el camino de Saharaim, según el versículo 52, y lo interesante es que esta palabra, Saharaim, que describe la ciudad, en hebreo significa 2 puertas. Y esa ciudad que se descubrió en este sitio es una ciudad guarnecida, masivamente fortificada, que dominaba el valle de Ela, donde se llevó a cabo la batalla entre Goliat y David, y tenía 2 puertas. Un detalle muy interesante porque las ciudades de ese tiempo tenían una sola puerta. Por eso se llamaba Saharaim. Indudablemente se trata de esa ciudad por donde escaparon los filisteos. Bien, pasemos ahora al tema de Isaías, Ezequías y Senaquerib. Vamos a ver en primer lugar algo con respecto al imperio asirio. El imperio asirio, que duró desde el 933 al 612 a.C., tuvo un papel decisivo en la historia de los reinos de Israel y Judá. Estaba situado en la parte superior, o sea, norte del río Tigris, al norte del río llamado Pequeño Sab, uno de los ríos tributarios orientales del Tigris, y se extendía hacia el norte y hacia el oeste por unos 120 kilómetros a lo largo del río Tigris. Tuvo muchas capitales a lo largo del tiempo, como Asur, Cala, Nimrod, y la más famosa de ellas, Nínive. Los asirios eran acadios desde el punto de vista racial, semíticos, estrechamente vinculados con los babilonios en raza, idioma y civilización. Eran una nación numéricamente pequeña, pero se distinguían como negociantes ambiciosos, guerreros osados y valerosos, y también como dirigentes políticos prudentes, aunque despiadados y crueles. Usaban mucho la piedra en sus edificios y eran maestros en el arte de cortar y tallar la piedra, y son famosos los toros o leones alados tallados en un solo bloque de piedra que estaban en las puertas de la ciudad de Nínive. Su dios principal era Asur, descrito como un sol alado que protegía y guiaba al rey. Hubo en el imperio asirio 3 períodos: un imperio antiguo, un imperio medio y un imperio nuevo. Este último llegó desde el 932 al 612 a.C. y muchos de sus reyes, o sea, de los reyes asirios, estuvieron vinculados con los reyes de Israel y Judá, lo cual quedó registrado en diversas inscripciones cuneiformes y en la Biblia. Entre ellos están Sargón, que en el año 721 a.C. dio fin al reino del norte de Israel. Tomó a Samaria
deportó a 27.000 israelitas y repobló la región con asirios traídos de otras regiones, y así se formó la llamada población samaritana. Ahora vamos a ver algo con respecto a Sennacherib, uno de los reyes de Asiria, que tiene mucho que ver con el reinado de Judá, con uno de los reyes de Judá y con el pueblo de Judá. Sennacherib vivió desde el 705 al 681 a.C., fue rey de Asiria del Nuevo Imperio, hijo de Sargón II, tuvo a Nínive como capital, la más gloriosa del periodo asirio. Fue un rey muy severo y de política intransigente, con mucho material bélico nuevo. Cuando llegó al trono, estalló una rebelión en Siria y Palestina, que estaban confiados en la ayuda de Egipto. Sennacherib entonces invadió varias ciudades del litoral fenicio y de Judea. Ya Israel, como rey del reino del norte, ya no existía. En esta invasión, Sennacherib les impone un fuerte tributo. En una segunda invasión a Judá, sufre el desastre de la muerte misteriosa de 185.000 hombres de su ejército. Ahora veamos a Ezequías, el rey de Judá. Este rey vivió desde el 729 al 686 a.C. Fue un buen gobernante, inició una serie de reformas religiosas después de la muerte de Acaz, su malvado padre, fortaleció el sistema de defensa nacional, fomentó el comercio y la agricultura al construir almacenes y rediles para los ganados. Una notable realización técnica de su reinado fue la excavación de un túnel de 582 kilómetros de largo desde el manantial de Gihón en el valle de Cedrón hasta un estanque más bajo dentro de la ciudad de Jerusalén, el estanque de Siloé, para asegurar a la ciudad la provisión continuada de agua que hasta hoy funciona. Ezequías heredó de su padre el vasallaje asirio, pero mientras los reyes asirios estaban ocupados en Mesopotamia guerreando, Ezequías fortaleció sus defensas con la esperanza de sacudirse el yugo asirio con la ayuda de Egipto. El profeta Isaías se opuso vehementemente a tal política, pero no lo pudo disuadir. Y por esto se cortaron las relaciones con Asiria, y Ezequías y todo el pueblo de Judá tuvo que soportar varias invasiones de este imperio. La primera invasión fue la de Sargón II, que esto fue mucho antes de Sennacherib, que Judá no perdió más que la región costera. La segunda invasión en el año 701 a.C., Sennacherib invadió Palestina y fue el primer gran golpe. Fue como una aplanadora, dejando tras sí solo destrucción y ruina. Demasiado tarde, Sennacherib cambió de política durante esta invasión y envió tributo a Sennacherib en Laquis. Laquis es una ciudad muy importante porque es la principal ciudad fortalecida de Judá. O sea, antes de entrar en Jerusalén, la capital, hay que pasar por Laquis. Y si se logra destruir a Laquis, se puede entrar recién en Jerusalén. Sin embargo, Sennacherib exigió la rendición incondicional de Jerusalén, pero nunca la tomó, solo la sitió, porque algo sucedió en su vasto dominio que lo hizo volver a Asia precipitadamente, y entonces Jerusalén se libró. Fue en este periodo en el que se produjo la enfermedad de Ezequías y que Ezequías clamó a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. La tercera invasión fue en el año 711, 10 años después de la primera invasión de Sennacherib. Sennacherib envió una carta ofensiva a Dios y al reino de Judá, exigiendo la rendición de Ezequías.
El rey de Judá, apoyado por Isaías, rehusó esa demanda y vio recompensada su fe con la segura promesa de la intervención divina hecha por Isaías. El gran ejército asirio sufrió un terrible desastre frente a las puertas de Jerusalén. O sea, durante el sitio, una noche se acostaron o estaban sitiando los ejércitos y a la mañana siguiente encontraron a 185.000 hombres del ejército yaciendo muertos a la puerta de Jerusalén. Desde el punto de vista arqueológico diremos que en 1880 se descubrió una antigua inscripción en el acueducto milenario que une la fuente de Gihón con el estanque de Siloé en Jerusalén. Al estudiar minuciosamente la inscripción, se descubrió que constaba de 6 líneas escritas en idioma hebreo antiguo. Registraba que las excavaciones para el túnel se iniciaron en las 2 extremidades del mismo. Por un pequeño error de cálculo, al estar cerca de encontrarse en el medio del túnel, se venían desviando poco a poco un grupo del otro, hasta que un grupo oyó las voces y las piquetas del otro y gracias a eso pudieron comunicarse a través de golpes y finalmente golpearon con la piqueta en el lugar correcto, descubrieron la roca que los dividía y así pasaron por ella las aguas que corrían por 540 metros desde la fuente de Gihón o fuente de la Virgen hasta el estanque de Siloé, y la altura de la roca por encima del acueducto era de 50 metros. Ahora, ¿por qué Ezequías construyó este acueducto? Según Segunda de Crónicas 32, 2 al 4, fue para evitar que los asirios con su rey Senaquerib, que estaban por invadir Jerusalén, tuvieran provisiones de agua. Por ello cegaron las fuentes de agua que rodeaban el territorio para que no estuvieran disponibles para los ejércitos enemigos en el año 701. Pero era necesario garantizar el abastecimiento de agua para Jerusalén en caso de sitio y por ello se construyó el túnel de Ezequías. Los arqueólogos minimalistas insistían, sin embargo, que la inscripción no contenía el nombre de Ezequías, quien según ellos no tendría la ingeniería suficiente para construir un túnel tan sofisticado. Por lo tanto, afirmaban que el túnel había sido construido 500 años después de Ezequías. Pero finalmente, en el año 2003, 3 científicos investigaron con la ayuda del carbono 14 la fecha de la inscripción en el túnel y esa fecha concuerda con la Biblia. O sea, dice que fue hecha cerca del año 700 a.C., exactamente en la época del primer sitio de Senaquerib a Jerusalén. Por otro lado, se han descubierto sellos pertenecientes al rey Ezequías. Algunos de ellos tienen la expresión Lamelec, que significa perteneciente al rey, y está marcada en las asas de jarros de arcilla que probablemente contenían provisiones de alimentos que Ezequías mandó almacenar debido al inminente ataque. Tenían la marca del rey y su función era impedir que alguien abriera las jarras sin autorización oficial. La segunda clase de sellos encontrada era del tipo que se estampa en documentos oficiales. Algunos de ellos tienen claramente el nombre del rey, perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Lo curioso es que la marca del gobierno de Ezequías que se hallaba junto al nombre en estos sellos era un escarabajo con las alas abiertas, símbolo del dios Sol de Egipto. ¿Por qué usaría Ezequías ese símbolo egipcio idolátrico como logotipo de su gobierno? La Biblia describe a Ezequías como un rey fiel y recto, obediente a Jehová su Dios, pero tuvo momentos de debilidad.
en que su corazón dudó de la providencia divina, prefiriendo rodearse de la protección humana. Por eso, después de la muerte de Sargón en el 705 y en contra de los consejos de Isaías, hizo pacto con los egipcios para rebelarse contra la tributación a los asirios, y posiblemente fue por eso que usó los emblemas del dios Sol de Egipto en su sello. Por otro lado, el prisma Taylor, que es un obelisco asirio del año 686, en el cual Sennacherib cuenta la victoria sobre Jerusalén, dice: en cuanto a Ezequías, lo confiné en Jerusalén como un ave en su jaula, y pasa a detallar minuciosamente el tributo que Ezequías le envió a Nínive de oro, plata, antimonio, marfil, etcétera, etcétera. Este era el precio de confiar en los poderes humanos y no en Dios. Pero aún así el Señor tuvo misericordia del rey. En Segunda de Reyes 19, 35 y 36 está la descripción del fracaso de los asirios al intentar invadir Jerusalén. Lo máximo que hicieron fue sitiarla y enseguida se fueron debido a una extraña molestia que le costó la vida a 185.000 hombres del ejército asirio. La extraña molestia fue un ángel de Dios que durante la noche mató a todos esos soldados. Obviamente esto no está mencionado en el prisma Taylor, solo se encontró en su palacio de Nínive unos relieves con la toma de la ciudad de Laquis, fuertemente guarnecida, mencionada en Segunda de Reyes 18:14, pero nada se dice sobre Jerusalén, que permaneció intacta. Pasemos ahora al punto de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Primero, ciertos iluministas alemanes habían puesto en duda la existencia de la misma ciudad de Babilonia, a pesar de ser mencionada por historiadores extrabíblicos como Beroso y Herodoto. Pero se aducía que sus ruinas no habían sido descubiertas. Fue necesario más de un siglo de espera hasta que en 1898 se desenterró la ciudad de Babilonia y se descubriera su gigantesco tamaño y la magnificencia de sus templos y palacios. Segundo, también se dudaba del cautiverio babilónico del pueblo judío, hasta que excavando en Palestina se encontraron las ruinas de la antigua ciudad de Laquis, que ya hemos mencionado, que además de sufrir el ataque asirio en el año 701 a.C., después sufrió un masivo ataque secuencial junto con otras ciudades de Judea causado por Nabucodonosor. Pero lo más importante fue el hallazgo que uno de los estratos de Laquis, o sea, de las capas de la excavación, que es llamado el nivel 2, datado alrededor del siglo VI a.C., sería aproximadamente 500 o 600 años antes del nacimiento de Cristo, mostraba que la ciudad fue finalmente destruida en el año 586 a.C. y que permaneció abandonada hasta alrededor del año 450 a.C., cuando entonces comienza el estrato del nivel 1. Esto indica una brecha de tiempo de 136 años en el cual esta ciudad estuvo abandonada, que cubre sobradamente el periodo de 70 años del cautiverio babilónico. Tercero, además, en los sótanos del Museo Británico de Londres
había varias cajas repletas de tabletas cuneiformes llevadas a Inglaterra a fines del siglo XIX que quedaron sin ser traducidas hasta 1956, las llamadas Crónicas Babilónicas, y en una de ellas se menciona el avance de Nabucodonosor sobre Judea e incluso habla de un rey que el monarca babilónico nombró y dejó a cargo del poquísimo pueblo que quedó después de la destrucción de Jerusalén y de toda Judea, que fue el rey Gedalías. Y finalmente, la existencia de Nabucodonosor mismo fue negada por los críticos. Pero cuando se pudo descifrar la escritura sumeria, se pudo leer el contenido de varias tabletas y de centenares de inscripciones en las paredes de edificios públicos de la antigua Babilonia que decían: Nabucodonosor, el rey de Babilonia, proveedor de los templos de Esagila y Esida, el hijo primogénito de Nabopolassar, rey de Babilonia. Pasemos ya al punto penúltimo, el Jesús histórico. La gran pregunta que se levantó entre los críticos europeos era: ¿podemos conocer históricamente a Jesús? ¿Podemos tener la certeza de su existencia y de la confiabilidad histórica de los 4 evangelios? Las respuestas comenzaron a surgir con las excavaciones arqueológicas en Palestina y con descubrimientos de varios documentos romanos y judíos que confirman la existencia histórica de un hombre llamado Jesús de Nazaret. El primero de estos documentos fue el de Flavio Josefo, del 37 al 100 después de Cristo. Un historiador judío que se alió con los romanos escribió un clásico tratado sobre la historia de los judíos desde sus comienzos hasta el siglo I después de Cristo, periodo en el cual él mismo vivió. Menciona por nombre a Jesús en por lo menos 3 ocasiones, entre ellas una muy clara que dice así: por aquel tiempo existió un hombre judío llamado Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era considerado o llamado el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Antigüedades 18:3:3. Nótese que Josefo no era seguidor del Nazareno y por ello no tendría que repetir el testimonio de sus hechos a menos que presentaran suficientemente historicidad para ser mencionados. Josefo no habría presenciado ninguno de los milagros de Jesús porque él nació después de la muerte de Jesús, en el año 37 después de Cristo, pero conoció testigos presenciales de los fantásticos acontecimientos relacionados con Jesús. Segundo, fuentes romanas. 2 menciones históricas romanas acerca de Cristo. La primera del historiador Tácito, que al descubrir en el año 115 después de Cristo
el incendio de Roma producido en el 64 después de Cristo, mencionó en un escrito suyo la persecución de Nerón a los cristianos y el nombre de Cristo. La segunda mención parece venir de Suetonio, otro historiador romano, cerca del año 120 después de Cristo, un escrito acerca de la vida de Claudio y el otro sobre la vida de Nerón. En el primero menciona la expulsión de los judíos de Roma alrededor del año 49 después de Cristo, durante el reinado de Claudio y a causa de un tal Cresto. Se cree que esto es un error en vez de escribir Cristo. En el registro de la vida de Nerón, Suetonio menciona que se entregó al suplicio a los cristianos a causa de sus creencias. Ahora, desde el punto de vista arqueológico podemos mencionar primero el osario de Caifás. En noviembre de 1990 se descubrió al sur de la antigua ciudad de Jerusalén una tumba sellada desde la guerra romana del año 70 después de Cristo. Contenía 12 osarios o cajas de piedra con los restos mortales de unos 63 individuos, todos parientes entre sí. Uno de los osarios, el más ornamentado de todos, al costado tenía una inscripción aramea con el nombre del que allí estaba sepultado y decía José, hijo de la familia de Caifás. Este era el nombre completo del sumo sacerdote que prendió a Jesús. Y aunque la Biblia lo llama Caifás, Josefo menciona su nombre completo, José, hijo de Caifás. Segundo, la barca de Galilea. En el invierno de 1986, después de varios años de sequía, se encontró en el mar de Galilea, en la línea costera de la playa, una estructura de madera enterrada en el lodo. Después de mucho trabajar para que no se dañara, pudieron rescatar un barco que fue construido entre los años 100 a.C. y 70 después de Cristo, que mide 8,2 metros de largo, 2,3 de ancho y 1,2 de profundidad, construido con tablas de cedro y armazones de roble. Tenía el tamaño suficiente para transportar 15 pasajeros, incluyendo una tripulación de 5 personas. Aparentemente fue usado para la pesca. Con esto se confirmó que los barcos pesqueros de la época de Jesús tenían capacidad para transportar a Jesús y a sus 12 discípulos. 3. El osario de Santiago, cuya inscripción dice claramente Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Aunque ha sido muy criticado y acusado de ser una falsificación, pero es muy poco probable que hubiera 2 Santiagos en Jerusalén en el siglo I que tuvieran un padre llamado José y un hermano famoso llamado Jesús. Cuarto, Pilato. Además del palacio en Jerusalén, Pilato poseía otra residencia oficial en la ciudad llamada Cesarea Marítima, que era el mayor puerto mediterráneo del este. Esta residencia oficial de Pilato era una especie de palacio de verano donde él descansaba. En 1961 se descubrió en esta ciudad de Cesarea Marítima, en el teatro romano de esta ciudad, un ladrillo con la inscripción que decía Poncio Pilato, prefecto de Judea. Y todo indica que Pilato había mandado construir en Cesarea un Tiberium, es decir, una estructura, en este caso un teatro, en homenaje al emperador romano Tiberio, y por lo tanto colocó allí su nombre como el ejecutor de la obra. Conclusión. El folleto contiene una pregunta que puede parecer
perturbadora. ¿Qué sucede cuando se encuentran evidencias arqueológicas cuya interpretación contradice la historia bíblica? Debemos decir, en primer lugar, que por increíble que parezca, cuando el asunto se trata de la Santa Biblia, la arqueología no parece descubrir nada que concretamente se pueda presentar como una contradicción del Antiguo Testamento. Por el contrario, cuanto más se excava, más la arqueología confirma al Antiguo Testamento. Y eso no puede tildarse de algo tendencioso, porque no todos los arqueólogos son creyentes. Con todo, algunos académicos actuales, como Israel Finkelstein y Neil Silverman, construyen un escenario enteramente hipotético en cuanto al Antiguo Testamento y sus historias, que ignora el relato testimonial de las Escrituras y de las evidencias encontradas hasta ahora. De hecho, no poseemos un elemento de evidencia para cada frase escrita en la Biblia. Nadie encontró una piedra que se refiera al rey Saúl o una tableta que cite al profeta Daniel, ni un papiro que mencione al gobernador hebreo José. Pero no debemos apresurarnos a concluir por ello que la Biblia es mitológica o inexacta en su narrativa. ¿Cuántas veces perdemos cosas en nuestro hogar y pasamos meses sin encontrarlas? Hasta que en una bella mañana, en que generalmente estábamos buscando otra cosa, encontramos el antiguo objeto que estaba perdido. ¿Sería lógico que durante el periodo de desaparición creer que ese objeto nunca existió? Claro que no. La desaparición no es señal obvia de la inexistencia. Guerras, superposición de estratos geológicos, ladrones de tumba y la misma acción del tiempo hicieron que gran parte del material histórico se perdiera para siempre. Entonces, ¿quién tendría más crédito ante una sentencia forense? ¿El autor del Éxodo, que vivió en la época y se declara testigo presencial de los hechos mencionados allí, o Finkelstein, que intenta reconstruir la historia milenios después de que ocurrió? El que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra tiene una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca. Sabe que la palabra de Dios es la verdad, y la verdad nunca se contradice a sí misma. Lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 339.